Las señales de alerta siempre habían estado ahí, acechando en el límite de mi percepción como sombras que prefería ignorar. Esos comentarios hirientes, las miradas despectivas, la constante sensación de ser una mera espectadora en mi propio matrimonio. Las ignoré porque amaba a Mark. Me decía a mí misma que la paciencia y la tolerancia acabarían por cambiarlo todo. Pero nunca sucedió. Nuestras vacaciones familiares en Hilton Head, Carolina del Sur, se suponían que serían una escapada relajante. El complejo era tal como lo mostraban los folletos: playas de arena blanca impoluta, palmeras meciéndose con la brisa, el sonido de las olas de fondo. Un fugaz destello de esperanza me invadió. Quizá este viaje sería diferente, quizá las reservas de Richard y Susan, mis suegros, por fin se disiparían. Pero me equivoqué. La primera noche en el restaurante, cuando el camarero nos acompañó a una mesa elegantemente puesta, me dirigí a sentarme junto a Mark cuando Richard lo detuvo y le explicó que debía haber habido un error, que tenía que sentarme en otra mesa. Me quedé allí atónita, convencida de haber oído mal. Susan evitó mirarme a los ojos y dijo con frialdad que esa era su forma de ser. Miré a Mark, esperando apoyo, una palabra de defensa, pero él solo suspiró y murmuró que así eran sus padres. Así que me quedé sentada sola. Debería haberme ido inmediatamente, pero me quedé, diciéndome que era una manía inofensiva. A la mañana siguiente, los busqué en vano durante el desayuno, hasta que finalmente los encontré riendo mientras comían, como si nada hubiera pasado. Richard simplemente dijo que debería haber adivinado dónde estaban. Susan bebió su café tranquilamente, Mark permaneció en silencio. Fue entonces cuando lo supe: nunca había pertenecido a ese grupo. Y él no estaba de mi lado. Los días siguientes fueron humillantes. Comí sola, planearon salidas sin mí. Un paseo en barco, una cata de vinos, solo los descubrí a través de sus fotos. Cuando le pregunté a Mark al respecto, reaccionó con irritación: es su forma de ser. Al cuarto día, me rendí. Querían hacerme invisible, así que los dejé. Pero no tenía ni idea de que yo tenía mi propia manera de hacer las cosas. Mientras ellos celebraban, yo estaba en la habitación del hotel y tomé cartas en el asunto. Todo estaba reservado a mi nombre: hotel, coche de alquiler, restaurante, spa. Lo cancelé todo, uno por uno. Sus habitaciones, el coche, la cena opulenta, la cita de Susan en el spa. Luego empaqué mis cosas, cogí el coche y conduje hasta Charleston. Allí, alquilé una suite, pedí servicio de habitaciones, contemplé el océano y respiré libremente por primera vez. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin parar: Mark, Susan, Richard. Lo puse en silencio y sonreí. Se habían dado cuenta. Imaginé a Richard siendo despertado por el gerente del hotel, a Susan revisando sus correos electrónicos, a Mark escuchando el creciente pánico. Sin habitaciones, sin coche, sin reservas. Saboreé mi café con satisfacción. Más tarde, leí los mensajes furiosos de Mark, exigiendo que lo arreglara todo. Contesté su llamada. Su voz oscilaba entre la ira y la incredulidad cuando le expliqué con calma que estaba en Charleston, disfrutando del día. Cuando me preguntó si de verdad lo había cancelado todo, se lo confirmé. Se puso a hablar acaloradamente y empezó a hablar de las consecuencias de que sus padres se quedaran varados. Simplemente le respondí, con su mismo tono: eso debe ser muy desagradable. Luego colgué. Más tarde supe que habían terminado en un motel de mala muerte, tomando taxis carísimos y cenando en un restaurante turístico ruidoso en lugar de una cena gourmet. Susan montó en cólera en el spa cuando no pudo conseguir cita. Mark me escribió de nuevo, indignado por mi crueldad. Yo no sentía más que calma. Pero entonces recibí un mensaje de su prima Sara: bien hecho. Confundida, le pregunté qué quería decir. Su respuesta me heló la sangre: habían tratado igual a la exmujer de Mark. Mark me había dicho que el matrimonio había terminado amistosamente. Mentira. Ella también había estado aislada de vacaciones, había sufrido las mismas humillaciones, se había marchado y se había divorciado. Sara escribió que creía que yo lo sabía. Mark lo había mantenido en secreto. Él sabía lo que iba a pasar y lo dejó pasar. Cuando volvió a llamar esa noche, lo confronté. Su silencio lo confirmó todo. Esto no era una costumbre, Mark, le dije. Esto era control. Intentó restarle importancia, pero lo interrumpí y le expliqué que no iba a volver. Busqué en internet a su exesposa, Rachel, encontré a su hermana, Lauren, y le escribí. Me respondió de inmediato: estaban esperando mi mensaje. Me contó que Mark y sus padres habían jugado a esto varias veces: a cada mujer que traía a casa la ponía a prueba, la quebraba, la rechazaba. Me sentí fatal. Mark me había aislado, igual que a las demás.
Al despertar por la mañana, recibí un mensaje de la policía. Mark había denunciado mi desaparición. Llamé, expliqué que estaba en Charleston por voluntad propia y dejé claro que no quería ningún contacto. Conseguí una orden de alejamiento oficial, el primer paso legal para disolver mi matrimonio. Poco después, Susan me escribió diciendo que la había humillado y que debía volver inmediatamente, o Mark me haría la vida imposible. Vi la amenaza claramente y simplemente respondí, perfecto. Entonces se lo pondremos difícil. Los invité a todos a Charleston, a Mark, a sus padres y a Sarah. A la mañana siguiente, esperé en una sala de conferencias. Mark llegó furioso, seguido de sus padres, y Sarah se sentó en silencio a un lado. Con calma, les dije que por fin hablaríamos. Richard se rió con desdén, Susan me llamó desagradecida y Mark suplicó una explicación. Mantuve la compostura y les expliqué que sus supuestas tradiciones eran, en realidad, juegos de poder. Mark lo negó todo hasta que le mostré los mensajes de Lauren. Se puso pálido. Richard los tachó de noticias viejas, pero Sarah corroboró cada palabra. Entonces saqué a relucir el mensaje amenazante de Susan. Mark se giró hacia ella, atónito, y ella balbuceó excusas. Fue entonces cuando vi cómo la lealtad de Mark se desmoronaba, una grieta en la fachada. Pero en lugar de mostrar remordimiento, simplemente dijo, «Puedo arreglar esto». Me reí con amargura. Seguía sin entenderlo. Me levanté y con calma dije que no iba a volver. Susan lo tachó de ridículo. Respondí que ellos habían destruido mi matrimonio, no yo. Cuando Mark intentó agarrarme del brazo, me aparté. Ya no quiero saber nada de ustedes, dije, me di la vuelta y me fui. 6 meses después, el divorcio se hizo oficial. Mark intentó mostrar arrepentimiento y culparme, pero me mantuve firme. Sarah me escribió que Mark por fin había hablado con sus padres, pero fue en vano. Lo llamaron débil y me culparon a mí. Yo ya era libre, vivía en Charleston, con amigos, en paz, con una nueva vida. Un día, recibí un último mensaje de Mark, lo entendía todo y me pedía perdón. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, y luego lo borré. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre.